Los verbos en griego. Hoy les vamos a hablar sobre ese tema. Los verbos en griego, al igual que en otros idiomas, tienen conjugaciones que varían según el tiempo, modo y la voz y la persona. Además, el griego tiene distintas conjugaciones para verbos irregulares e irregulares, lo que añade alguna complejidad. El motivo de explicar este tema es comprender mejor la estructura del griego y para entender la influencia que ha tenido en los idiomas, como el español, y al igual para explorar la etimología de estas palabras en español. El verbo griego concuerda en persona, número y con el sujeto de la oración. En el griego antiguo habla dual y plural. Se conjugan en distintos tiempos: pasado, presente y futuro, y modos indicativo, operativo y subjuntivo e imperativo. Los verbos concuerdan con los nominativos, acusativo, genitivo y dativo, con la expresión del vocativo, porque se usa para apelar el sujeto, que no se puede apelar el verbo. Gracias, Daira, por la introducción. Ahora continuamos con el tiempo en griego. En el tiempo en griego pues existen 6 diferentes tiempos, que serían el presente, el imperfecto, el futuro, el aoristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. En estos 6 pues existen 2 clasificaciones en el modo indicativo, que serían pues primarios y secundarios. En los primarios pues están el presente, el perfecto y el futuro. En el secundario, o en los secundarios, como queramos decirle, serían el imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto, que serían pues los otros 3 restantes. Además de estos 6 tiempos aparece un futuro perfecto, que en sí es una acción futura pero acabada en voz pasiva, cuya forma activa se construye a partir de una manera perifrástica. Pues pasamos con mi compañero Diego ahora. Gracias. En la conjugación griega hay 3 voces: la activa, la media y la pasiva. La activa expresa que el sujeto realiza la acción del verbo. En la media, que es casi igual a la activa, nada más que la media sería en beneficio propio o interés propio, vaya. Y esa sería una voz recíproca, vaya. Y por último, la pasiva, que la pasiva nos indica que es el sujeto quien sufre esa acción del verbo, vaya. Y da un tiempo extra, o sea, sería un futuro perfecto. Igualmente, no todos los verbos se pueden conjugar con esas 3 voces. Algunos verbos con significación activa se conjugan de forma media o pasiva. Son los verbos deponentes, vaya. Bueno, muchas gracias, Diego. El día de hoy yo les platicaré en número. En el verbo griego presentan 3 números: singular, dual y plural. El singular indica que solo una persona esté realizando la acción. Al dual es muy poco usado, pero indica que la acción es realizada por 2 sujetos o por un solo sujeto. Y en dual no tiene primera persona. En su lugar se emplea la primera persona del plural. Y el plural expresa que 3 o más personas estén realizando la acción. También les platicaré sobre el modo. En el griego existen 6 modos: indicativo, expresa hechos reales; el imperativo expresa órdenes; el subjuntivo expresa hechos posibles o irreales; el optativo, su función principal es la de expresar un deseo; el infinitivo es forma nominal verbal que se puede usar en construcciones concertadas o no concertadas; y participio, forma nominal verbal declinable que puede usarse en construcciones concertadas o no concertadas. Muchísimas gracias. En el verbo griego, como en el español, existen 3 personas: la primera, la segunda y la tercera. La primera indica que se está hablando del parlante, la segunda indica que es la persona a la que se le está hablando al parlante, y la tercera no es otra persona que no es el parlante ni a la persona que le está hablando al parlante, vaya, o sea, un tercer sujeto. Hablaremos del griego al español. La influencia directa del griego en el español a través del latín es un aspecto importante de cómo los términos griegos se incorporaron al español. Durante la era del Imperio Romano, el latín sirvió como puente lingüístico, así transmitiendo muchas palabras y estructuras gramaticales del griego al español. Todo esto se debió en parte a la influencia cultural de la civilización griega en Roma. Y bueno, uno de los procesos mediante los cuales estas palabras griegas llegaron al español fue a través de la transliteración. Este proceso, las palabras griegas se adaptaron fonéticamente al sistema de escritura y pronunciación del latín. Por ejemplo, la palabra griega, que es didasco, que significa enseñar,
se transliteró al latín como docere y finalmente en español se adoptó como docencia y como el adjetivo didáctico. En general, los verbos griegos se volvieron sustantivos y adjetivos españoles, mientras que los verbos latinos permanecieron verbos. A continuación, se presenta una lista de neologismos creados con la intención de ilustrar la transición de los verbos del griego a las palabras españolas. Los verbos griegos son reales, los neologismos son inventados. Número 1. Apeileo, que significa amenazar. Se vuelve apelio, que significa amenaza, y apelio se vuelve a pelear, que significa amenazar. Número 2. Ekpofeo, que significa aterrorizar, y se vuelve efobo, que significa alarmante. Número 3. Yemi, que significa liberar o dejar ir, se vuelve fiemo, que significa libre. Número 4. Parasqueguaso, que significa preparar, se vuelve parasqueso, que significa arreglo. Número 5. Ekpleso, que significa sorprender o desorientar. Vuelve epleso, que significa aturdido o sorprendido. Y aquí hay algunas oraciones utilizando los ejemplos dados. El ladrón me apeleó y me dijo que le diera mi celular y cartera. No es un apelio, es una promesa. El sonido era el efobo, parecido a un estallido o con cañonazo. Me acerqué a la ventana a investigar. Finalmente, después de sus 12 tareas, Heracles fue liberado de su condena. Era soberano, fiero y libre. Dile a Gerardo que no puede llegar tarde porque le toca traer los parasquesos para la fiesta sorpresa de Fidel. A Fidel le encantó la sorpresa, quedó espleso. Bueno, muy bien. Ahora yo les voy a hablar sobre otros ejemplos, ¿vale? Ok, la palabra griega historio, que significa investigar o indagar, se pasó al español como la palabra historia y se escribía de esta manera. La palabra grafo, que significa describir, se pasó al español como la palabra gráfico, se escribía de esta manera. La palabra teoro, que significa validar, pasó al español como la palabra teoría y se escribía así. La palabra sínfono, que significa concordar, se pasó al español como la palabra sinfonía y se escribe de esta manera. La palabra enarmonizo, que significa armonizar, se pasó al español como armonía, se escribía así. La palabra diálogos, que significa discutir, se pasó al español como la palabra diálogo y se escribía así. La palabra analiei, que significa analizar, se pasó al español como la palabra análisis y se escribía así. La palabra críptico, que significa ocultar, se pasó al español como la palabra críptico y se escribía así. La palabra termo, que significa calentar, se pasó al español como la palabra térmico y se escribía así. La palabra mimowai, se escribía, que significa imitar, y actualmente se pasó al español como la palabra mímica, se escribía así. Y por último, la palabra hiperbailo, que significa exagerar, se pasó al español como la palabra hipérbole y se escribía de esta manera. Eventualmente estos sustantivos y estos adjetivos se volverían verbos, que son actualmente como analizar, teorizar, calificar, y así fue como llegamos a las palabras que tenemos actualmente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a nuestra clase. Esperamos que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Que el puente lingüístico entre el griego y el español es enorme, ¿ok? Que podemos deducir que recuerden que los adjetivos y los sustantivos pasaron a ser verbos, ¿ok? Y el griego fue el latín y luego fue el español. Todo esto nos da el resultado de muchas palabras en el español que utilizamos actualmente provienen del griego, o sea, provienen de Grecia. Es muy bonito pensar como todo lo que decimos es un resultado de todo lo que dijeron otras personas en el pasado. Entonces es muy importante conocerlo. No olviden suscribirse para seguir viendo nuestras clases y poder aprender mucho más de etimologías, Grecia, Roma y bueno, todo. Entonces muchas gracias. Recuerden que para poder hablar correctamente tenemos que conocer el pasado para poder entender y comprender lo que estamos diciendo y realmente ampliar mucho más nuestro léxico. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. No olviden darle like al video y suscribirse.